Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en un podcast, en un programa más de este corazón, de esta intención, de este espíritu, del propósito que tenemos de charlar, de hablar con los amigos de mundo. Y hoy tengo un amigazo mío, así lo puedo calificar, nos conocemos de añales, es guatemalteco, ahora vive en Estados Unidos, y te quiero introducir de esta manera, mi querido Alex Gustavo Carrillo. Gracias por estar acá. Sé que has venido porque tenemos una cumbre internacional, pero te quiero presentar. Quiero que recordemos esos viejos momentos. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cuántos años tenías vos? Tenía tal vez unos 14, 15 años, tal vez, cuando en la 1 de julio, ¿verdad? Zona 19, ahí estaba el movimiento de los grupos familiares y vamos a ganar la primero para Cristo. Y en una de esas vueltas estaba sentado en una esquina, pasó un hermano y me dijo, te invito a un grupo, y ese fue el principio. Tenías 14 años. Ajá. A ver, yo tengo 55, ¿vos tenés cuántos? 46. Te llevo 9 años, entonces yo tendría unos 23 años por ahí. Ajá. Bueno, han pasado muchos años y también tuvimos otro momento tan particular. Para mí fue una cosa tan espectacular. Resulta que yo estaba, porque a los años, no sé a los cuántos años te fuiste a vivir a Estados Unidos. Ajá, exactamente. ¿A los cuántos años? De haberme convertido. En el 1996 me fui a los Estados Unidos. ¿Tenías ya cuántos años? Ya teníamos tal vez unos 5 años tal vez cuando 19 años de edad. A los 19 años. A los 18 años me fui. A los 18 años. Wow, pensé que saqué mi licencia, mi cédula la saqué y ahí me fui. Bueno, tenemos muchos años de conocernos, pero yo lo que les quiero contar solo para romper este hielo y para que sepan cómo nos queremos, cómo nos conocemos, que amamos al mismo Señor. Ahora vos también sos pastor. Pero resulta que fuimos invitados a predicar en el área metropolitana, en Washington, D.C. Bueno, realmente era un templo grande, había muchísima gente. Y cuando yo termino de predicar, se acerca alguien, que sos vos, pero yo no sabía que eras vos, y me trata de vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, ¿qué tal? Ya no te recordás de mí, ¿verdad? Y yo, padre, me está hablando con tanta confianza, así me conoce. Y yo comienzo a bajar libros y a verte y digo, sí, te dije sí, Alex, ¿verdad? Ajá. Y luego me hiciste una segunda pregunta. Y dije, qué bueno. No, pero me dijiste una. Pero después dije, pero ¿cuál es mi apellido? Porque Alex puede haber muchos. Es cierto. Yo te dije Alex y me costó bajar libros y decirte, sos Alex. Y me abrazaste y luego te retirás y me decís, ¿y cuál es mi apellido? Porque puede haber cualquier Alex. Era Carrillo. Sí, y Estados Unidos tan grande, vos no vivís ahí en Washington, D.C., pero bueno. De alguna manera llegaste ahí y fue un reencuentro muy bonito. Después de ello, pues tu llamado, porque cuando servimos a Dios en un liderazgo, ya hay una semilla que es un potencial para caminar a responsabilidades más grandes, como ahora lo es, siendo pastor allá en el estado de Connecticut. Connecticut, Estados Unidos. Ahí estás. ¿Hace cuánto pastoreas? Tenemos 15 años con Lluvias de Gracia. Anteriormente estuvimos en otras congregaciones como pastores asociados y estuvimos en diferentes tipos de congregación también. Por ejemplo, cuando llegué a los Estados Unidos no encontraba una congregación como Lluvias de Gracia, ¿verdad? Con el mismo estilo de música, los grupos familiares, sino que era un poquito más tradicional, más diferente, ¿verdad? Cada uno tiene su... Y no encontraba eso, entonces me tuve que amoldar a eso. Pero luego pasé a otra congregación que un amigo tuyo, hermano Raúl Feliciano, ¿verdad? El profeta, y ahí pues estuve perseverando con él varios tiempos. Ahí fue donde fuimos pastores asociados de jóvenes, ayudamos en la tecnología, ayudamos con los jóvenes, los grupos familiares, y ya luego pues ahí fue donde el Señor me llamó precisamente en una de esas convenciones que te iba a buscar, ¿verdad? Que cada año ibas a Estados Unidos a hacer conferencias de crecimiento, y en una de esas recuerdo que iba hermana Susi, la hermana de Susi, de Fabricio, la esposa de Fabricio, hermana Bonnie. Y Bonnie está sentada al lado mío y me da una palabra para hacer la historia corta, y me dijo que Dios nos iba a abrir un campo en Connecticut, que nos iba a usar grandemente, iba a hacer algo grande con nosotros. Pero en esos momentos nosotros no estábamos seguros si era algo parecido. ¿Cómo? Ajá. Y entonces luego recuerdo que después de esa predicación nos dijiste, siento de parte de Dios que algo Dios quiere hacer con ustedes y tienen mi apoyo. No
no tenemos cómo hacer cosas en Estados Unidos, porque en ese momento ustedes podían hacerlo en Guatemala, pero no en el extranjero. Pero me dijiste, tienes mi corazón, tienes mi apoyo, y recuerdo que empezamos a orar y el Señor empezó a confirmar, y ahí nos llamó el Señor, ¿verdad? Dijo, bueno, sí, Dios nos está llamando al pastorado. Y ahí iniciamos en la sala de la casa como un grupo familiar, claro, ¿verdad? Y lo que sabías hacer, ser líder. Sí, y ahí empezamos ahí mismo el grupo, y luego se expandió a estar a un garage de la casa, lo hicimos una capilla, se puso frío, recuérdate que en Connecticut están las 4 temporadas, ¿verdad? Entonces para el mes de septiembre empieza a ponerse frío, y entonces ahí tuvimos que mudarnos a una sinagoga mesiánica en la cual estamos hasta el día de hoy, ya 15 años para la gloria de Dios. Sí, pues ellos te rentan el edificio. Ajá. Y ahí llegamos nosotros. Exacto. He estado ahí, conozco precioso el lugar. Bueno, y uno de los asuntos que nos atrae en este podcast, en este programa, es ver que desde joven amaste la palabra del Señor. Porque uno puede ser movido por personas que lo inspiran, que lo influyen, por las circunstancias, alguna necesidad te hace tomar decisiones. Pero luego cuando cambia la circunstancia, cambian nuestras decisiones. Pero cuando uno está basado en la palabra del Señor, que veo que tu vida está basada en la palabra del Señor, pero una de las cosas por las cuales consideramos traerte a este programa es que nos tenías impresionado. Tengo que decir la verdad. Gloria a Dios. Impresionado que en este tiempo de pandemia te mantuviste enfocado, disciplinado, con un amor a la palabra. De hecho, así le estamos llamando a este podcast, amor por la palabra, o amantes de la palabra, o en inglés, o Bible lovers, amantes de la Biblia. Y la Biblia es el libro más perseguido que ha existido en el mundo, pero es el libro más leído, el libro más vendido. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. De hecho, tenemos en nuestras manos, vos lo mandás a hacer en una versión diferente, una edición más grande. Exacto. El mío es de bolsillo, es el diario devocional. En este año 2023 estamos bajo la palabra Hechos. Entonces estamos leyendo el libro de los Hechos, un capítulo diario todos los días del año, pero del libro de los Hechos. Hechos tiene 28 capítulos y los meses que menos días tienen, pues es febrero, 28 días, o sea que nos alcanza. Hay días que nos quedan libres. No solo estamos leyendo Hechos, sino también estamos leyendo otro capítulo de la Biblia. Pero te imaginas leer 12 veces el libro de los Hechos y todos los días estar exponiéndonos a una palabra del Señor nos ha de cambiar. Definitivamente. ¿Cómo sentís tu corazón con respecto a la palabra de Dios, con respecto a esa pasión por la palabra de Dios? Pues fíjate que no había descubierto esa pasión hasta años recientes, porque cuando estaba en el grupo familiar, pues lo nuestro era evangelizar realmente. Obviamente leíamos la Biblia y todo, pero no era como esto, ¿verdad? Como tener un diario, como estar chequeando cada día que estás leyendo, compartir, decirme cuál es tu rema. O sea, no había algo así. Recuerdo que en las agendas de los líderes del grupo familiar que empezaron a hacer, no sé exactamente hace cuánto, que se le entregaba a cada líder una agenda, ahí decía la lectura bíblica para el año, pero no había un libro específico, sino hasta el libro de avivamiento, que fue cuando en tu corazón y en el grupo de la congregación sede se crea este primer devocional para tener una lectura más consistente y estar escribiendo lo que Dios nos está hablando. Y ahí fue donde empezó todo. Cuando yo vi eso, me emocionó tanto el saber de que hay una herramienta que no te hace leer la Biblia completa en un año. Y yo me recuerdo que nuestro estándar era nuestro apóstol, hermano Mundo Madrid, ¿verdad? Claro. Que decía, ¿cuántas veces dice que leía? 15 veces, no sé cuántas veces que decía. Bueno, el año antes que se fuera con el Señor, ese año, él pasa con el Señor el 15 de enero del 2014, hace 9 años. Y ese año anterior, o sea, el 2013, él leyó la Biblia 5 veces. 5 veces. Pero él comenzó a leer la Biblia desde que estaba en quinto primaria. Me imagino que unos 10 años más o menos, en esa edad estábamos en quinto primaria. Y tenía una mente fotográfica, se sabía los versículos de memoria y aún así leía la Biblia, aparte de leer muchos libros. Realmente yo me inspiré en él. Sí. Te debo decir que yo vine de 11 años a esta iglesia y miraba cómo él amaba la Biblia, y a principio de cada año él regalaba un separador bíblico, listón le llamamos aquí en Guatemala, un listoncito. Todos aquellos que el año pasado leyeron la Biblia, vengan al frente. Y yo abracé esa visión, me apasioné con la Biblia desde jovencito. Leía una vez la Biblia al año
y Proverbios se convirtió en mi libro favorito. Pero me has inspirado mucho en estos últimos años porque hemos estimulado, provocado que las iglesias Lluvias de Gracia puedan adquirir su devocional donde sugiere el capítulo que vamos a leer o los capítulos que vamos a leer y dejamos un espacio para anotar lo que Dios te habló. Exacto. Siempre hemos dicho que Dios nos quiere hablar todos los días y que hay personas que dicen, qué raro. Las personas dicen, Dios ayer me habló, hace una semana y a mí nunca me habla. Sí. Yo les digo, hay Biblias que dicen en la pasta, Dios habla hoy. Y qué raro que usted no les hable. Sí. Decía el pastor Rick Warren, cuando usted abre su Biblia, abre la boca de Dios. Dios abre su boca. Y cuando usted cierra la Biblia, Dios cierra su boca. Pero has tenido una disciplina en redes sociales para todos los días, así lo hiciste por 3 años, a leer el capítulo, comentar, explicarnos de esa dinámica. Bueno, todo empezó con ese libro, como te digo, el devocional de avivamiento en el año 2019, en el cual tenía un ciclo que te expresa en las páginas al principio de cada uno. De hecho, esto lo tiene, ¿verdad? Por ejemplo, que vamos a abrir aquí en febrero. Y el tiene círculo virtuoso. El círculo virtuoso, no vicioso, sino que virtuoso. Y recuerdo que abracé esto porque dije yo, es cierto, a veces leemos la Biblia solo por leerla para decir, yo la leí. Y ahí es donde Dios no nos habla porque solo la estamos leyendo, no la estamos llevando al corazón, no estamos meditando en ella como tal vez Dios se lo dijo, o como Dios se lo dijo a Josué, ¿verdad? Que medites en ella todo el día. Entonces, ¿cómo es eso de meditar en la palabra todo el día? Otra de las cosas que también pasaba, no solamente en mí, sino que en muchas personas, recuerdo que dijiste exactamente, hemos creado esto porque hay un analfabetismo bíblico. Eso a mí me tocó en el corazón y es cierto. Las personas pueden leer la Biblia, pero a lo mejor no la han llevado al corazón. No pueden decir, Dios me habló en ella. Entonces, en este sistema era un sistema práctico y sencillo. Práctico porque es sencillo porque es un capítulo al día. Y práctico porque hay que hacer algo con ese capítulo. Y era encontrar ese versículo rema. Y me recuerdo que la última parte de este círculo virtuoso es compartir. O el antes, ¿verdad? Sí, el número 6 es compartir. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacerlo para compartir? Y una de tus ideas era, posteé algo en las redes sociales. Entonces ahí fue donde nació. Dije, bueno, lo voy a hacer en vivo. Y empecé a grabar los videos, tal vez eran 5 o 7 minutos al principio, y lo ponía en la internet. Y luego empezó la pandemia. Eso fue antes de la pandemia. Entonces cuando llegó la pandemia, pues ya fue un poquito más en vivo. Y de ahí empezamos, ¿verdad? Todos los días un capítulo. Y exactamente lo que dijiste. Yo y la gente que leía conmigo se dio cuenta que Dios realmente te habla todos los días. Y a veces habían partes, porque han sido dinámicos estos diarios devocionales que se hizo al público. Algunos empezaron con el Nuevo Testamento, otros fueron el Antiguo Testamento, otros fueron mezclados. Y hoy, como lo despreciabas anteriormente, es leer Hechos 12 veces en el año, más la lectura bíblica que está acá. Pero una de las cosas interesantes es que uno decía, ¿cómo me va a hablar Dios en una genealogía? Donde todo el capítulo habla de la genealogía de Jesús. ¿De dónde me va a hablar Dios ahí? Pero es increíble que con esto hemos descubierto que Dios te habla todos los días. Buenísimo. Recordame los pasos del círculo virtuoso. Lo tenés ahí. Léenos cuáles son esos pasos. Según como tenemos acá, el primer paso que dice por acá, primero es leer. Debemos de leer la lectura, el capítulo del día. Número 2 es creer. Creer en la palabra que estamos leyendo. Estoy leyendo, pero debo creer lo que estoy leyendo. Creer que Dios está hablando, creer que la Biblia, la palabra de Dios, requiere fe. Exacto. Número 3, elijo el versículo rema que yo creo que es el de Dios me está hablando. Es decir, entonces hago la lectura, por ejemplo, Primero Reyes capítulo 8. Se me ocurre ese capítulo que el año pasado me impresionó, tiene 66 versículos. Y uno lee, uno cree que esto es la palabra de Dios y que quiere hablarme, y luego uno debe detenerse. Hay capítulos que hay hasta 5 remas. Exacto. Rema es una palabra en griego que significa la palabra revelada, la palabra hablada. O sea, hay una palabra específica para mí que me da dirección, que me confronta, que me sana, que me restaura. En otras palabras, ¿cuál fue el versículo que más me gustó? ¿Cuál fue el versículo que me llenó? ¿Cuál fue el versículo que me levanta el ánimo o me sana de acuerdo a mi necesidad? A eso le llamamos el versículo rema. ¿Y número 4? Número 4, entonces yo lo confieso. Lo confieso. ¿Verdad? Hago Confieso declaraciones sobre ese versículo. Según el rema. Luego, número 5, aplico. Eso significa que entiendo lo que Dios quiere que yo practique. Y luego, entonces, yo comparto
esto con alguien más, ya sea en las redes sociales o con otra persona. Y el último, el 7, es entonces ya es recibir la palabra, ¿verdad? Sí, porque algunos critican a esos que solo están confesando. Lo que sucede es que es un círculo virtuoso que te regresa. O sea, si hay una palabra que declaras, y lo tomé del Salmo capítulo 1, versículo 2, en esta versión dice: Dios bendice a los que aman su palabra y a los que alegre la estudian día y noche. O sea, si nosotros nos acercamos a la palabra y la amamos, de ahí Bible lovers o amantes de la palabra de Dios, o sea, que Dios no te va a bendecir solo porque la ames. O la escuchás. Porque amar es más que un sentimiento, es un proceso, es un círculo virtuoso. Y este círculo virtuoso, estos pasos que has mencionado, estos 7 pasos, los extraemos de diferentes porciones bíblicas. Por un lado el Salmo 1, por otro lado estaba citando a Josué capítulo 1, donde nos habla de hablar la palabra o meditar en la palabra. Pero también Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Exacto. Pero el poder, la transformación que tiene la Escritura y la disciplina, porque así como la oración es una acción cristiana, así la lectura bíblica es otra acción cristiana. Entendemos, porque no somos ingenuos, que Satanás siempre va a atanar, porque existe el mundo espiritual, aparte que en lo físico nosotros podríamos tener algún desenfoque, algún cansancio, una enfermedad, se entiende, pero también detrás de ese contexto físico, social, emocional que nos acontece siempre, nos pasa para ver una película, nos pasa para estudiar cualquier libro, se requiere mucha disciplina, y eso lo has tenido. Yo creo que una manera para mantener la disciplina es cuando uno se compromete públicamente. Te determinaste, me imagino que a tu iglesia le dijiste: todos los días, a tal hora, vamos a leer la Biblia. Yo quisiera que ahí abonáramos, porque muchas acciones cristianas o disciplinas cristianas no lo logramos porque no somos concretos, no somos detallistas y no somos enfocados. Por ejemplo, yo puedo decir, usando la analogía del atletismo, del correr, de hacer ejercicio, bueno, quiero mantenerme sano, quiero bajar de peso, voy a hacer ejercicio. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de ejercicio vas a hacer? La gente solo se queda en lo general, en lo abstracto. ¿Qué tipo de ejercicio? Voy a trotar. Ok. ¿Qué días de la semana? Todos los días. Muy bien. ¿Vas a correr todos los días de la semana? ¿A qué hora? Porque si uno no se hace esas preguntas y principalmente no las responde, se pasa la vida, no corrimos, no logramos el objetivo de mantenernos saludables y no bajamos de peso. Eso se llama disciplina, y eso fue lo que vos tuviste. Determinaste una hora. ¿Y qué hora fue básicamente la que tomaste? Todo ha sido variado. Al principio era en la mañana, luego fue en la tarde, y ya lo último, pues ya hemos dicho, pues tal día a las 5 de la tarde, tratando de ver que ya la gente está regresando a su trabajo. Actualmente, ¿cómo lo estás haciendo? Actualmente, como ya lo he hecho 3 años ya diariamente. Sin falla. Sin falla. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Este año lo hemos hecho martes, jueves y día domingo. Tratando de hacer unos días en el medio. Porque también la iglesia ocupa cierto tiempo, sí, entonces queremos hacerlo. Claro. Pero sí, con lo que decías acerca de que es una disciplina un poquito difícil de continuar, es como la oración. Ese es un culto de oración y no llegan muchas personas. Lo mismo la lectura bíblica. No creas que tengo una gran aceptación donde tengo miles de seguidores, sino que son pocos. Y es lo que le asombra a uno como pastor. Pero es la constancia de continuar, porque ese alfabetismo que mencionabas, a pesar de que ese libro bestseller está disponible en nuestras redes sociales, está disponible en aplicaciones en nuestros celulares, y aún así teniéndola hasta hablada. Es más, creo que la de Dios habla hoy en versión voz tiene hasta sonidos de dramatización, como que uno escucha que están hablando con Pedro y se oye afuera las voces de la gente vendiendo pescado y cosas así. O sea, a pesar de que la hacen tan atractiva, es tan difícil que la gente la lea. Y esto ha sido una gran herramienta que yo te
pido que por favor lo continúes. Sé que este año también Hermano Mundo, ya van a sacar el libro, ¿verdad? Pero sos buena pieza porque estás ahí empujando, diciéndome. A mí me daba pena. No, porque yo lo creo, yo lo abracé. Desde jovencito leí la Biblia y a mí me salvó la vida la Biblia. El libro de Proverbios, me enamoré de ese libro, un libro práctico que en mi juventud me ayudó a no descarriarme realmente. Fue un freno de mano a mi vida, me ha dado una cosmovisión, porque la Biblia es una enciclopedia que te habla de la juventud, de la vejez, que hay consejos para el hombre, hay consejos para la mujer, hay para el matrimonio, cómo crear hijos, para la finanza, todo ese tipo de cosas te lo da la Biblia, es una enciclopedia. Exacto. Pero ese amor que le tenemos a la Escritura, de leerla, de creerla, de confesarla, es de orarla. Y hemos encontrado una dinámica donde escribimos lo que Dios nos habló en el día. El hecho de escribirlo es procesarla. Exacto. Y yo creo que somos cristianos más robustos cuando lo hacemos. Y vos también has abrazado esa visión, que yo te la agradezco. Y te admiro, ¿verdad? Porque los otros 3 años anteriores, todos los días, a la misma hora, y con pocos seguidores, días donde yo un par de veces te vi, te oí, yo dije, wow. Y al final el que más sale bendecido es uno mismo, porque vos estabas cumpliendo el círculo virtuoso, porque la idea, más que edificar a la gente, exacto, era procesarte vos con la palabra del Señor, porque uno de los pasos del círculo virtuoso es compártala, coméntela, cuéntesela a alguien. ¿Cuántos mensajes han salido de eso, Hermano Mundo? Claro. Es increíble que a veces uno dice, tengo una palabra, alguien le dice, pastor, ¿será que puedo dar esta palabra en este cumpleaños o algo? Y en el rema de ese día, ahí lo aplica uno y tiene un mensaje rápidamente, ¿verdad? Porque la palabra diariamente te ministra y te inspira. Fíjate que es cierto esta inspiración, pero quiero retomar esas palabras que a veces uno las dice y se le escapan un poquito, en mi caso, y cuando alguien la abrazó más que uno y se la recuerda, me impacta a mí también. Esa expresión analfabetismo bíblico. Es que fue tremendo eso. Nos estamos refiriendo no a una persona que no sabe leer. Exacto. A una persona que sabe leer, que tiene una Biblia en su casa, pero no la lee. Entonces es un analfabeta bíblico porque no lee la Biblia. Pero pudiendo hacerlo. Pero esto es importante, Mundo, y te decía anteriormente que lo sigas haciendo, porque vamos a poner nuestro estado, los Estados Unidos. No sé qué tan fuerte será aquí en Guatemala, pero en Estados Unidos hay una persecución contra la Biblia. Ahora mismo, por ejemplo, estaba hablando con unos estudiantes que me dicen que la Biblia no la han quitado de las escuelas. Está ahí, pero solo hay un tomo en la biblioteca, que nadie la va y la busca, sino para que digan las escuelas, nosotros tenemos la Biblia, para que también puedan decir la Biblia satánica, que es uno de los movimientos más fuertes que acaba de empezar ahora, que quieren llevar historias bíblicas o satánicas basado en su Biblia, para que sea un libro más de la biblioteca. Entonces es difícil que la gente que la tiene tan disponible no la lea, cuando hay otros que desean abolirla porque reconocen que es la palabra de Dios. Y al no tener la palabra de Dios, las personas perecen, porque la palabra, eso lo que es vida, ¿verdad? Y siempre y creo que en un tiempo cuando hablaste de la Biblia en una serie, no recuerdo exactamente cuál era, pero diste varios pedazos de la película de Elí, del libro de Elí, que es una persona que está defendiendo la Biblia, ¿verdad? Porque entiende que si cae en manos de personas malas, la pueden mal usar para sus beneficios, ¿verdad? Y entonces recuerdo que el defenderla como tal, como este hombre lo defendía a capa y espada, nosotros debemos hacer lo mismo también, porque si hay gentes, organizaciones que quieren abolirla, debemos nosotros levantarnos y defenderla. Así que debemos amar la Biblia. Amando la Biblia es cuando abrimos las puertas de la bendición. Queremos ser bendecidos, amémosla. Amén. Y que no se quede una palabra muy romántico, el concepto amor. Amar significa leer, creer, escribirlo, confesarlo, compartirlo, practicarlo principalmente. Amén. Y entonces lo que estamos nosotros hablando, orando, compartiendo, nos regresa con bendición, porque Dios ama o Dios bendice a los que aman la Biblia. Gracias, mi querido amigo Gustavo, y gracias a cada uno de ustedes por habernos regalado, invertido este tiempo para ser inspirados en amar la Biblia y esperar las enormes bendiciones para tu vida.